Cáceres. Les pido un fuerte aplauso. Las Bertas han hecho que nuestras luchas sean mucho más lindas y bueno, así que más que agradecidos. Bueno, decía que me toca la difícil tarea de presentarla a Claudia, de presentar a una compañera, una referente, alguien a quien tenemos mucho cariño y aprecio. Me toca la difícil tarea porque no lo sé hacer y además porque sé que no me gusta. Entonces pensé que qué mejor que se presente ella y busqué una presentación que hizo de ella misma hace un tiempito para una revista argentina y Claudia dice de sí mismo lo siguiente. Me presentaría en primer lugar como una mujer que, desde jovencita, milita en distintos espacios de lucha política, en lo que aspiramos a que sea una lucha revolucionaria por el socialismo. Soy también mamá de una hija que vive conmigo y todavía está creciendo, revolucionándose y revolucionándome. Hago el aporte a esa lucha desde la educación popular. Participo hace muchos años de un espacio que es el equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía. Soy feminista, integro Feministas de Aviala, una articulación de colectivas del feminismo popular, indígena, negro, campesino, una red de organizaciones y compañeras de distintos lugares del país y del continente. Hago radio en varios programas y escribo en la medida de lo que puedo. Y por suerte puede. Y hoy nos viene a presentar las revoluciones de Berta, que además es también una forma de, en el marco de este seminario latinoamericano, de geografía, género, sexualidades, tenerla a Berta, tener la palabra de Berta, tener a quien para nosotros es una educadora, una pedagoga del ejemplo, nuestra guardiana de los ríos, realmente es algo lleno de orgullo y de alegría. Así que muchas gracias. Esto sí es presentar a Berta desde la barricada. Yo pensaba, ¿y ahora qué? ¿No? Porque el homenaje a Berta le hicieron las Bertas. El libro que presentamos es fruto de muchas charlas con Berta Cáceres, muchos diálogos que tuve como compañera y como amiga. Pero donde el objetivo fue sobre todo tratar de pensar cómo su pensamiento y su acción nos ayudaban a nuestra lucha. Y hoy que la lucha está desparramada de tal manera por el continente, yo siento que Berta está muy presente en esta defensa de los territorios cuerpo y de los territorios tierra, que es parte de lo que se viene ampliando a lo largo de toda la Via Yala. El libro tiene 3 partes. Yo quisiera que logremos llegar a un minuto de diálogo, entonces voy a tratar de decir algunos temas y después si podemos hablamos. Tiene 3 partes, yo les decía, una que son los diálogos que tuve con Berta a lo largo de varios años, pero sobre todo después del golpe de Estado. Yo la conocía antes del golpe y cuando fue el golpe de Estado, un grupo de compañeras feministas sentimos la necesidad de ir a estar con ellas, con las compañeras que en ese momento estaban en las calles, las feministas en resistencia, se nombraron así enseguida, feministas hondureñas que durante días y meses estuvieron en las calles después del 28 de junio del 2009, donde fue el golpe de Estado. Nosotras viajamos para el 8 de marzo del 2010. Un grupo de compañeras de una articulación que como está en la historia de Feministas de la Via Yala, de donde somos parte muchas de las que estamos acá ahora, pero que en ese momento se llamaba Feministas Inconvenientes. No, sospechábamos que éramos inconvenientes para el patriarcado, como corresponde, pero también para algunos feminismos, ¿no? Y para algunos movimientos populares que deberían ser aliados, pero que a veces molestamos. Cuando no molesta hay que preocuparse. Y si había alguien que molestaba era Berta. Berta fue una gran inspiración para nuestros feminismos. Después voy a contar por qué. Decía que fuimos para el 8 de marzo del 2010. Se hacía una de las tantas movidas en Tegucigalpa. Y estando ahí, Berta llama
desde su lugar, desde su territorio, que se llama La Esperanza, o sea, el pueblo donde trabajaba y tenía sede el Coquín, se llama La Esperanza, y el espacio, el lugar donde la sede del Coquín, Utopía. Entonces, ella me llama y dice, Claudia, véngase, que estamos acá en la Utopía con La Esperanza. Una que llegaba así como a mañana, estamos contestados, así como, no, venga. Va, fuimos. Claro, era demasiado, ¿no? Que digan, venga La Esperanza, venga La Utopía, era como una invitación irresistible. Y cuando fuimos, por ahí si alcanzo, leemos algunos párrafos, si no, voy a comprar el libro. Se estaba haciendo como una especie de congreso, una asamblea en realidad, de más de 1.200, 1.300 delegados de base. Imagínense, en medio del golpe de Estado, en medio lo estaban asesinando, matando, persiguiendo, asamblea de delegados de base. Que el objetivo, decía, era la refundación de Honduras. Y entonces en esa asamblea estaban discutiendo qué hacer en Honduras, qué país querían. En grupos de trabajo, de debate, de diálogo, hablan de qué hacer con el agua, qué hacer con los bosques, qué hacer con los ríos, qué hacer con los territorios, pero también qué hacer con los cuerpos de las mujeres tan violentados, qué hacer con los cuerpos disidentes, con los cuerpos de lesbianas, gays, travestis, trans, que de paso se hicieron visibles, muy visibles en la resistencia. Antes eran espacios que por ahí no se encontraban, ¿no? Y una gran parte de los asesinados y asesinadas y asesinadas de los primeros tiempos del golpe de Estado fueron compañeras y compañeros gays, trans, travestis, lesbianas. ¿Qué hacer con los cuerpos? ¿Qué hacer con las Fuerzas Armadas? O sea, incluían todo, ¿no? Yo se lo contaba otras veces acá que cuando la resolución de qué hacer con las Fuerzas Armadas era disolverlas. Y yo así todavía como muy argentina y le digo, pero Berta, ¿no será mucho eso de en medio del golpe decir que iban a disolver las Fuerzas Armadas? Como que las relaciones fuertes, no sé. Y Berta dice, pero Claudia, ¿sí? Ella me estaba así, Claudia, no se da cuenta que no sirven para nada. Que lo único que hacen es matarnos, que lo único que hacen es reprimirnos, que no se pueden cambiar, hay que disolverlo. Bueno, y así, tema por tema. Así, a partir de eso fue que fuimos dialogando un montón de cuestiones con Berta, y yo estaba muy convencida, y creo que esa es la parte de lo que yo aporté, de que la palabra de ella era necesaria. Que la mirada de Berta era distinta a la de la mirada de muchas izquierdas, e incluso de muchos movimientos populares, que era muy revolucionaria y que era muy creativa. Por eso me encantó que empezara así el homenaje. Parte de ese encuentro, por ejemplo, bueno, yo le decía, estaban los talleres, discutiendo cosas tan importantes como que hacer con las Fuerzas Armadas, y un grupo de teatro invisible se metió en los talleres a discutir, uno hacía del obispo, otro era un diputado a la derecha, otro era... Y les discutían, casi los matan, ¿no? Pero digo, siempre estaba la idea de que la acción política tenía que estar atravesada por la acción creativa y por la acción artística. Y yo no fui nunca a encuentros en Honduras que no tuviera todas esas dimensiones. Por eso decía, me parece que era el homenaje y la forma de recordarla que estaba bueno. Y entonces decía, tiene esa parte que es diálogo con ella, que ella llegó a corregir. Entonces, toda la primera parte, que es la parte central, es el pensamiento de Berta, corregido por ella, y donde en todo caso lo que yo hice fue como articular distintos momentos y darle algún orden, y tratar también de hacer notas al pie, para quienes no siendo de Honduras, puedan entender a quiénes se refería, tanto cuando lo hacían, nombraba alguna persona, o algún territorio, o alguna historia, o algún momento que recordaba. Claro, cuando ya estaba terminado y corregido, la mataron. El crimen. El crimen fue el 2 de marzo del 2016 a la noche. Yo me enteré a las 4 de la mañana más o menos. O sea, desde la 1 de la mañana ya estaba circulando en la
información. Fue muy duro, bueno, aparte de una cuestión personal, 2 de los hijos de Berta vivieron conmigo muchos años, entonces también, bueno, la primera cosa era avisarles. Si bien era algo que estaba para nosotros en el cálculo, de que la podían matar, y en el cálculo de ella también, y muchas veces lo hablamos, y muchas veces yo le decía, pero Berta, veniste un tiempito a la Argentina, visitás a tus hijos, así le buscaba esa. Y sí, vino algunas veces a visitar a los hijos, de hecho estuvo en el encuentro de mujeres en Bariloche, por ejemplo. Vino, aceptó venir esa vez porque era territorio mapuche. Eso que bueno, la bandera mapuche tenía una relación fuerte con las mujeres y el pueblo mapuche. Pero bueno, ella sabía cuáles eran las posibilidades y los riesgos que estaba asumiendo al estar en medio, ya no solo del golpe, sino del post-golpe. Porque una cosa es el golpe y otra es el momento de institucionalización de esos golpes, donde el papel de la OEA, por ejemplo, para citar a uno, sigue siendo el mismo que tiene ahora en relación a Bolivia, o sea, pone a Bolivia contra la pared pero no mira a Chile, ¿no? Es decir, se puede aceptar que haya una intervención como la que está viendo golpista en Bolivia, pero Chile se permite que sigan los crímenes todos los días. Que no mira a Haití. En una de las movilizaciones que acá está, que hizo el COPIN, que es la organización de la cual es parte Berta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, una organización del pueblo lenca, fue ir a una de las reuniones de la OEA que se hacía en El Salvador. Se fueron caminando hasta El Salvador desde Honduras para denunciar a la OEA y exigir que no reingresara Honduras a la OEA, porque los crímenes no habían terminado. Eso fue una de las decisiones que lideró también Berta. Denunciando el papel de la OEA, cantaban esa canción que después busquen y las que son más jóvenes la vean, es cosa de risa. Una vieja canción de Carlos Puebla, cubano, cuando expulsa a Cuba de la OEA. Importante porque también hay que ver las continuidades históricas, ¿no? Es decir, hay temas o situaciones que parecerían que son de un pasado muy remoto y sin embargo se renuevan y se reviven, como esta canción que cantábamos recién en Pueblo Unido, que fue himno de la Unidad Popular Chilena, que se cantó en la dictadura como himno de resistencia y que hoy se vuelve a cantar en las calles junto a otras canciones del pueblo chileno. Entonces le decía, la primera parte es eso, los diálogos con Berta, cuando matan a Berta y yo no digo, bueno, no sé, cómo sigue esto, porque no podía terminar en lo que ella había corregido, había que hablar del crimen y la verdad que yo tampoco podía. Ahí me ayudaron mucho 2 de las hijas de Berta, Laura y Bertita, que hicieron un diálogo entre ellas para explicar cuál era la estrategia de lucha contra la impunidad, que usaron como familia y como COPIN. A mí me parece que esa es una parte muy interesante porque vamos a necesitar cada vez más esas luchas y esos enfrentamientos para que no queden los crímenes en la impunidad. Ellas relatan bastante eso en un diálogo que hicieron entre ellas. Y una tercera parte son textos de otras compañeras y algunos compañeros que eran así, de las que iban siempre al lado de Berta, ¿no? Amigas, compañeras, activistas. Porque Berta tenía muchas facetas y no estaba bueno ya en ese momento que solo yo relatara qué era para mí Berta, quién era para mí Berta. Entonces escriben compañeras de lucha, compañeras feministas, compañeras de otros países que compartieron distintos momentos, algunos de sus hijos. Y yo quisiera empezar compartiendo un texto de Laurita, que algunos la conocieron acá, que es una de las hijas de Berta. Eso es porque también muchas veces le decíamos a Berta, cuando estaba la lucha Río Blanco, que fue la última lucha importante, una lucha en defensa del río Hualcarque, un río sagrado para el pueblo lenca, que yo pude llegar hasta ahí
cuando ellos cortaban la ruta para que no se pudiera llegar a poner la represa en el río, con la que mataban al río Hualcar, que el río además es un lugar que para el pueblo lenca, para su cosmovisión, ahí residen los espíritus de las niñas, de las mujeres. O sea, hay una parte que tiene que ver con la vida del pueblo. O sea, sin el río, ese pueblo, esa comunidad que está ahí al lado, podría desaparecer. Y la otra parte era la cosmovisión de la espiritualidad del pueblo lenca, ¿no? Y lo que sentían y vivían como sienten que significa el río. Y cuando le decíamos, yo por ejemplo estoy ahí otra vez con mi argentinidad, digo, claro, miren, acá hay 3 veces más de la gente que estaba defendiendo el río. Entonces yo veo un grupito de gente, veo al ejército que está todo el tiempo arriba, ahí está en ese territorio, o sea, pongámosle que acá está el río y más arriba del cerro estaba una base del ejército que la pusieron especialmente para esta situación, el Operativo Libertad, que bueno, podríamos pasar horas hablando, pero la ubicación territorial, como en todos los países, está relacionada totalmente el objetivo estratégico del recurso que están buscando o del bien común que quieren apresar o destruir con la militarización, ¿no? Yo veía al ejército, decía a la comunidad que era un pedacito así, digo, aguanta. ¿Se aguanta esto? Aparte, en ese momento, quien quería represar el río era Sinohydro. Sinohydro era una empresa estatal china. Y como yo les digo que siempre tenía mucho cuidado con la memoria y con las experiencias de lucha, digo, o sea, son los chinos. Somos poquitos, ¿sí? Y los chinos, decía, acordate Vietnam. Y entonces la respuesta de Berta era así, los chinos son poderosos, nosotras tenemos también una memoria larga como pueblo, vamos a vencer, me lo dijo el río, esa era una frase muy bella. Entonces esta frase, este texto empieza así, me lo dijo el río, lo escribe Laurita. Dice, Berta Cáceres, mi madre, mi mami, era la lucha andando, con todas las opresiones encima, cargando en la espalda los dolores que este sistema le impone a los pobres, a los indígenas pobres, a las indígenas mujeres pobres. Berta, capaz de indignarse ante cada una de las injusticias del mundo, se revela ante ellas y lucha en su contra. Por eso logró una integralidad en su pensamiento. Logró entender que el capitalismo, el patriarcado y el racismo se combaten juntos. Recuerdo, como si lo hubiese vivido, a la niña pelo largo, con dolor de muelas, que llevaba escondidas las cartas con la información que aportaría a las luchas en Centroamérica, específicamente a la lucha del Salvador, allá por la década de los 70. Esto tiene que ver con que Berta fue parte del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional durante la Guerra del Salvador, algo que es la primera vez que se dice en este texto, porque durante muchos años ella, por cuidado, por seguridad, imagínense, ex-guerrillera, decirlo así, ganaba, ¿no? Líder indígena, ya era suficiente para que la consideren terrorista, y además ponía todos sus antecedentes en El Salvador. Pero también fue interesante porque cuando hacíamos el libro y lo corregía, yo le pregunté varias veces, ¿estás segura, Berta, que querés decir esto? Sí, ya quiero decirlo. A mí por eso también me impresiona eso, ¿no? Porque, como les decía, se terminó de hacer y la mataron y ella necesitaba decirlo. Después incluso tuve como el libro fue corregido por las hijas de Berta que saliera y volvió el mismo debate. Y las chicas me preguntaron, pero ¿te parece claro poner eso? Sí. No, es que yo se lo pregunté a Berta. No es que yo lo puse por decisión personal, ¿no? Bueno, si Berta dijo... Claro, aparte ya en ese momento que discutíamos el texto, el riesgo para Berta no estaba. Pero aún así, cuando lo estábamos haciendo, pensando no que ya le iban a asesinar, ella decidió... Ella aprendió mucho de la lucha salvadoreña, pero también vio los límites de esa lucha,
las criticó, acá están algunas de esas críticas, las criticó como se critican los compañeros y compañeras, no desde una vereda de frente. Como deberían darse los diálogos y los debates entre nosotras y nosotras, no siempre son así. Pero ella, sobre, por ejemplo, el papel de los pueblos originarios dentro del Frente Farabundo Martí fue crítica, sobre el papel de las mujeres, sobre el papel de las disidencias sexuales. Había mucha homofobia en el Frente Farabundo Martí, había misoginia, y eso ella lo dice, pero no para descalificar la lucha de esos compañeros y compañeras, sino para mostrar los límites y por supuesto en su momento lo decía para tratar de modificarlo, ¿no? Entonces decía, bueno, específicamente la lucha del Salvador allá por la década de los 70. También recuerdo a la jovencita sin nada que comer, buscando trabajo en las maquilas, trabajo que le fue negado por el hecho de estar embarazada. La recuerdo casi niña, sin tener que comer, embarazada, en un barrio marginal de una ciudad desconocida, aportando a la lucha como podía. El capitalismo se expresó en su plenitud. Recuerdo también a la mujer que decidió no tener más hijas, pero el sistema le dijo que ella no podía decidir sobre su cuerpo, que tenía que volver a parir. El patriarcado se hizo presente. La recuerdo con un brazo morado, ese recuerdo sí lo viví. La policía la había golpeado. Los y las indígenas no tienen derecho a luchar por sus tierras. El racismo se manifestó. La recuerdo fuerte, potente, inmensa, infinita, luchando contra los megaproyectos que se apoderan de los territorios indígenas lencas, contra los golpeadores y agresores de mujeres, luchando contra los gobiernos corruptos, contra golpes de Estado, solidarizándose con quien lo necesitara. La recuerdo de tantas maneras, sin miedo, riéndose, bromeando, humana, acorralando a todos los que la quisieran detener. Este país tan golpeado, con bases militares gringas, con el 30% del territorio concesionado a empresas transnacionales, empresas que se apoderan de los territorios ancestrales, con proyectos como el de las zonas de desarrollo, sedes, que son las nuevas formas de colonialismo, con la venta de oxígeno Red Plus, que son la privatización de los bosques, con los índices más altos de pobreza, violencia, femicidio. A este país el dolor le llueve rabia, porque han robado los brazos de Berta, me han robado los brazos de mi mami. Este país, que es la humanidad misma, se rehúsa a resignarse a este asesinato. Por este país luchó Berta Cáceres, pero la mamá luchaba por el mundo. Se apasionó por su tierra, donde está el pueblo lenca, sus raíces, y se horrorizó con las formas siniestras y violentas con las que el imperialismo actúa aquí, con los experimentos que realizan. La mamá, mi compañera de lucha, Berta Cáceres, era un estorbo para el sistema, porque su claridad política, el crecimiento constante de su discurso y sus construcciones no le permitirán moverse con libertad al extractivismo saqueador, al capitalismo explotador, al racismo esclavista, al patriarcado violento, al imperialismo asesino. Ella, la mamá, la doña, la comandanta, mi mami, Berta Cáceres, con todas las opresiones encima, se revela a la muerte, se mete adentro del corazón de un pueblo que no tiene fronteras. Berta se ha multiplicado y no hay asesino que la pueda matar. Berta la multiplicada, Berta la semilla, Berta sembrada, Berta eterna, Berta inmensa, mami infinita. Ya nos lo dijo el río, vamos a triunfar. Dos o tres temas. Uno tiene que ver con la mirada del golpe de Estado. Además, porque este es un seminario, congreso, que tiene que ver con la geografía, ¿no? Es así. Y parecería ser que a veces cuando pensamos en nuestros territorios, hay algunos lugares que llaman más la atención y otros que llaman menos la atención. Honduras es de los que llaman menos la atención, ¿no? Ahora,
por ahí es más conocido, pero en Honduras fue el primer golpe de Estado del siglo XXI. Y cuando fue, muchos compañeros, y eso por ahí me pongo así como muy enojada, decían que no era un golpe, ¿no? Incluso muchos analistas políticos, cualquier relación con la actualidad, pura Claro, también hay quienes dicen que lo de Bolivia es un golpe. El pueblo se levantó y lo llevaron por mal camino. O sea, además una subestimación a... ¿no? Pero cuando fue, claro, en este primero, el golpe de Honduras, parte de la fundamentación era no es un golpe de Estado porque ya no está dentro de las políticas imperialistas un golpe de Estado. Eso fue en los 70, decía. Y mucho tiempo tuvimos que dar el debate que sí era un golpe. Bueno, acá está declaraciones de Berta antes del golpe, por ejemplo, diciendo que hay que parar el golpe de Estado que está preparándose. Eso no lo voy a leer. Pero después del golpe, en julio del 2009, si no había pasado más que unos días, aquí sí quisiera compartirles, ella hizo un llamamiento, ella era parte de la dirección del Frente Nacional de Resistencia al Golpe de Estado, donde dice: hacemos un llamado al pueblo hondureño desde el Frente Nacional contra el golpe para fortalecer a nuestras organizaciones y sumarnos a todas las acciones todos los días. Era todavía el tiempo que seguían las movilizaciones cotidianas, ¿no? Dice, porque debemos saber que cada día que pasa es peligroso para el pueblo hondureño y no solo para el pueblo hondureño, sino para toda Latinoamérica. Hay toda una parte de declaraciones de Berta donde toda la lectura la hace en clave de Latinoamérica. No está solo hablando por los crímenes que va a haber contra su pueblo, ¿no? Dice, no debemos permitir como pueblo hondureño que este golpe de Estado se instale, compañeros y compañeras. No podemos permitirlo. Por eso todos los días y esta semana y las próximas tenemos que arreciar la movilización y la resistencia. Eso es lo que nos queda. Esto va más allá de la restitución del presidente. De nuevo, ¿no? Va más allá. Es el derecho que tenemos el pueblo hondureño a tener un Estado democrático, verdaderamente participativo, donde nosotras y nosotros, los pobres, más del 80% del pueblo hondureño, decidamos sobre los temas estratégicos nacionales. ¿Por qué creen que fue el golpe de Estado? Y le podemos poner Honduras y le podemos poner muchos otros. Porque los ricos, los oligarcas, la ultraderecha, con asesoría de la mafia de Miami, la contrarrevolución cubana y venezolana, que están asesorando a estos golpistas, la preocupación de ellos es que el pueblo hondureño podía decidir sobre bienes como el agua, el bosque, la tierra, nuestra soberanía, sobre los derechos laborales, el salario mínimo, los derechos de las mujeres para que sean derechos constitucionales. Porque en ese momento lo que se interrumpe es la posibilidad de una reforma de la Constitución, con una cuarta urna que se ponía en las elecciones para que la gente votara si quería o no una reforma constitucional. Tantas cosas que nosotros como pueblo hondureño soñamos, la posibilidad de tener un Estado y una sociedad incluyente, democrática, con equidad y participación directa. Todo eso lo saben los oligarcas golpistas. Por eso es el golpe. Y este golpe de Estado es contra todos los procesos de liberación de nuestro continente. Por eso llamamos al pueblo hondureño. Tenemos esa responsabilidad de revertir esa tendencia agresora de la ultraderecha en el continente. No podemos permitirlo, compañeras y compañeras. Hoy es Honduras. Mañana puede ser El Salvador, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Cuba. No podemos permitir que se trunque el sueño de Morazán, de Bolívar, de Visitación, Padilla, de Martí, de Che Guevara, de Martin Luther King. Bueno, y después hacer un llamado a la comunidad internacional para que se vayan a Honduras, ¿no? Pero quería subrayar esta parte donde está muy claro para ella que no es un hecho aislado, no es una excepción el golpe de Estado, no es un error como... Primero, es un golpe, y es un golpe contra todos los procesos de liberación de Latinoamérica. El debate que se hizo, o los que negaron y cuestionaron que era un golpe, yo creo que ayudaron bastante a generar confusión y a no mirar más allá en nuestro mismo continente, ¿no? Por eso, la estrategia que usó en ese momento el COPIN, y no digo que haya que copiar ni repetir, pero era por un lado denunciar el golpe de Estado y después tratar de evitar que se institucionalice rápidamente
con un llamado fraudulento a elecciones y posteriormente la intervención de la OEA legitimando el golpe. Lamentablemente no hubo la fuerza suficiente para detenerlo. ¿Por qué? Entre otras cosas, y acá está documentado, ese frente, que en este momento cuando yo lo leí era contra el golpe, pues se llamó Frente Nacional de Resistencia Popular, cuando se hace el llamado a las elecciones se divide. Y una parte decide participar del proceso electoral y forma el Partido Libre. Otra parte, como el COPIN y otras organizaciones, deciden no participar de las elecciones, no porque no se pueda participar de las elecciones, y eso está claro, sino por el nivel de manipulación fraudulenta que había ya del proceso electoral. O sea, lo que ellos dicen que en esas elecciones, en esas condiciones, manejado el tribunal electoral totalmente por el golpismo y por los factores del poder, participar era solamente legitimar el golpe. Es muy discutible, digamos, para muchos compañeros y compañeras. Es lo que va a pasar ahora con Bolivia, si la expeditan más con esta nueva... Claro. Es el juego que aprendió a hacer la derecha, ¿no? Sí. Primero dio el golpe y rápidamente... Claro, todas sus acciones golpistas las institucionalizan y parece que los únicos violentos están de este lado, ¿no? Donde escuchaba la tarde esto de que, bueno, de ver las regionalidades, cómo interpretamos esas fechas regionales. Digo, lo de Haití es una tarea para dentro de las izquierdas, empezar a politizar esa lucha, ese levantamiento, porque tiene un fuerte contenido anticapitalista, antiimperialista. Es casi urgente que desde estos nuevos estamentos de la izquierda, donde está mucho más allegado que los 80, los 90, los pueblos originarios eran pequeñas minorías, los que notábamos, es necesario empezar a decolonizar realmente, ¿no? Y digo, por Haití, ¿no? Que es un pueblo también bastante... Y ahí lo relaciono también, hoy se está discutiendo en Chile si se acepta o no un pacto para institucionalizar el cambio constitucional. Me escribían compañeras feministas hace un ratito que estaban diciendo nuestra posición es que tiene que salir del proceso desde abajo, no aceptar la institucionalidad que se nos pretenden imponer desde un congreso manejado por la derecha. Pero bueno, son los debates que tenemos en todos los procesos y vamos viendo. Por eso digo, no es solo si sí o no a las elecciones, sino un análisis concreto de en qué momento está el pueblo en su lucha y cuáles son las posibilidades o no que hay de fortalecer esa resistencia, ¿no? E incluso otro debate que hubo simultáneo que hacía el COPIN, Berta y otras compañeras era, bueno, si una parte quiere participar, que lo haga, no lo discutimos, pero que no divida el Frente de Resistencia. O sea, que el Frente de Resistencia siga siendo como un espacio de lucha social popular y que se genere un partido que pueda, quienes quieran ser parte de eso, participar. Pero lamentablemente no se pudo resolver tampoco eso. Se dividió el frente. Y ese es un momento que empieza a retroceder ese proceso casi insurreccional de más de varios meses que tenía el pueblo en la calle. Y la propuesta que yo les contaba un poco que ahí llegamos nosotros, que era cuando se estaba haciendo el encuentro por la refundación de Honduras, yo la veo así en diálogo con la experiencia que está haciendo hoy el pueblo chileno, con las asambleas y todos los cabildos, o sea, donde están buscando una institucionalidad desde abajo del pueblo que confronta a la institucionalidad conocida. Entonces dejaría como así planteado nomás el debate de la democracia. ¿Qué democracia? ¿Qué entendemos por democracia? ¿Qué democracia queremos construir desde el poder popular? ¿Qué entendemos por poder popular? ¿Qué entendemos por poder del pueblo? E incluso qué es lo que se puede lograr y qué es lo que se puede hacer avanzar. Leo dos partes más, una tiene que ver con el poder, justamente, si la encuentro. Berta decía sobre el tema del poder. Dice, desde antes del golpe hemos venido debatiendo bajo qué concepto de poder es que nosotros y nosotras tenemos nuestros procesos.
¿A qué poder le apostamos? ¿Será el poder del pueblo o será ganar el Ejecutivo? Nos planteamos, preguntemos a Mel Zelaya si tenía poder. Entonces aquí viene otra reflexión. ¿Qué es el poder desde abajo, desde el pueblo, desde la comunidad? ¿Cómo desarrollar un trabajo articulado que consolide los procesos emancipatorios? ¿Cómo ver que el poder también se construye y se ejerce? ¿Cómo construir un poder que sea capaz de soportar la presión de la oligarquía, del imperialismo? Discutimos el tema del poder comunitario, popular, indígena, feminista, de las comunidades negras, de los barrios. Intentamos construir un concepto de poder con esa diversidad de la que somos parte, porque es lo que somos como pueblo. Estamos llamando a los municipios indígenas a la construcción de gobiernos alternativos, bajo el derecho que nos otorga el convenio 169. Y aunque no estuviera el convenio, es un derecho nuestro. Esta es una manera que el pueblo construye un poder diferente, creado desde abajo, con iniciativa, con propuestas comunitarias. Eso para nosotros es estratégico. Nosotros apelamos al derecho a la autonomía y la autonomía incluye la autodefensa. Porque a nosotras, ¿qué nos queda? ¿A qué Ministerio Público podemos ir? ¿A qué Corte Suprema? ¿A qué Congreso Nacional vamos a ir si este está dando todas las concesiones de los ríos de Honduras? ¿Vamos a esperar que la ONU resuelva para nosotros, ahí en la comunidad? ¿Vamos a esperar que las Naciones Unidas lleguen a la comunidad? No podemos. Para responder a eso promovemos la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, Popular y Democrática. Creo que como resistencia tenemos que tener muy en cuenta que una de las grandes riquezas del pueblo hondureño en esta lucha es su diversidad. Diversidad no es división. Esa diversidad tiene que estar tras un solo objetivo, luchando con propuestas que van a ser diversas, porque uniformar el pensamiento es de fascistas. Nosotros apostamos a la construcción de un mundo más humano, más justo, donde se incluyan las diversidades, con justicia, con inclusión, sobre todos los sectores que han sufrido históricamente el coloniaje. También nos planteamos el debate importante de legitimidad versus legalidad. Le hemos estado apostando a la legitimidad de la lucha emancipatoria de los pueblos. La legitimidad que nos da el pueblo, las historias, las luchas, las experiencias, toda esta lucha contra la dominación. Porque pensamos y hemos planteado con esa legalidad, incluso nos hicieron un golpe de Estado criminal. Entonces, bueno, acá de nuevo, la idea de la legalidad, que si pensamos Bolivia, si pensamos Chile, si pensamos Haití, vuelve a ser un tema, bueno, pueden buscarle una forma legal, la presidenta esta que asumió en Bolivia, incluso sin quórum. Es decir, están haciendo lo que quieren. Nosotros hace unos días decíamos, bueno, si no les gusta el resultado electoral, arman fraude. Es muy difícil a veces. Y cuando no les gusta igual, pueden armar un golpe. Y esto hay que saberlo, y no es lejos. Tenemos que estar preparados en todos lados. ¿No? Digo, y también es una cuestión. A veces se ve que esto pasa en Honduras, qué salvaje, ¿no? Honduras, en Bolivia, pasa en Bolivia. ¿Quién se imaginaba hace unos meses que Bolivia iba a estar hoy con el nivel de agresión racista y fascista que se está viviendo todos los días? ¿No? Porque es inimaginable, toma de sorpresa. Y a veces cuando toma de sorpresa no llegamos a reaccionar, porque no estamos preparadas y preparados. Un poco el planteo de Berta que yo les comentaba, antes del golpe fue ir a hablar a Zelaya y decir, se viene un golpe, ¿qué hacemos? Y nadie creía. Hoy también hay discursos que desmienten el golpe de Estado y hay discursos que llaman a una pacificación que puede ser incluso con una salida institucional tan cooptada como es la de una presidenta que ni siquiera tenía el quórum del Congreso a la hora de sesionar. Entonces, a mí me parece que nos aporta esa mirada de cómo actúa el poder, cómo actúa el imperialismo, que en una época pasó de moda hablar del imperialismo, decían que eso era algo de... ¿no? Como que si nosotros no lo nombramos, deja de existir. ¿No? Hay un tema con el lenguaje que habrá que revisar, ¿no? Nosotros no hablemos de golpe, no hablemos de los militares. Claro, da un poquito de miedo hablar de los yanquis, hablar del golpe de Estado, hablar de la dictadura, pero no es que desaparece porque nosotros no lo nombremos, al contrario, digamos, se refuerza y cobra legitimidad porque no se lo nombra.
Una de las cosas que nos pedían las compañeras feministas comunitarias en Bolivia era: compañeras, hablen, digamos que es un golpe de Estado, salgamos a denunciar, porque todo lo que no se dice nos debilita, ¿no? Y el otro aspecto, que ahí ya no voy a leer, pero que nos aportó mucho, es la relación íntima en la lucha anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal. Es decir, y por eso saludo también que geografía, pero hablamos de feminismos, hablamos de relaciones de poder, porque las relaciones de poder patriarcales también construyen en términos de opresión, refuerzan la dominación y la explotación, refuerzan el saqueo y la destrucción de los bienes comunes y de la tierra. Hay una relación que Berta lo dijo muy temprano entre estas distintas opresiones. Y yo les decía que Berta fue muy importante para nuestra creación de feministas de la Villa Yala, porque en un momento ella viene acá a visitar a sus hijas y viene muy mal, viene muy dolida, porque la lucha antipatriarcal debilita a veces tanto o más que la lucha, que otras luchas. Lo decían también las compañeras ahora en Bolivia, ¿no? Cuando decían, contra los militares vamos porque estamos claras, pero cuando te matan a palos en tu casa, o cuando es tu hijo el que sale a pegar, como pasó también estos días, decían, esos jóvenes cooptados por los grupos fascistas de la juventud crucenista, decían, nosotros a veces nos cuesta mucho enfrentarnos como si fueran, ella decía, nuestras guaguas. Nos duele más. Y Berta decía, bueno, salimos a hacer el cambio de Copini y dar la lucha antipatriarcal y tuvimos que darla con sus compañeros de lucha y con su familia. Entonces venía muy golpeada por eso, y yo le digo, bueno, mirá, ¿qué podemos hacer? Hablemos con otras compañeras. Y armamos una ronda así de diálogo entre compañeras de movimientos piqueteros, o sea, feministas que estamos en distintas organizaciones mixtas, o no mixtas, pero la mayoría éramos parte de colectivos mixtos, y hizo su catarsis. Verte que decía eso, me cuesta más luchar contra el macho que está en mi familia violentándonos que contra la base militar de Palmerola, donde están los yanquis, porque eso sabemos quién son, pero en la casa no. Y terminó de hablar ella y cada cual empezó a hacer su propia catarsis, y eran muy parecidas. ¿Por qué era muy parecida? Porque el patriarcado es un sistema estructural, no es que es un tipo malo que se cruzó por la casa del frente, ¿no? O que yo me equivoqué tantas veces. Y después todas las compañeras decían, otra vez, entonces, ¿no? Es que es estructural, entonces poder enfrentarlo requiere también una lucha colectiva y organizada. Con eso voy cerrando. El COPIN generó instancias, por ejemplo, en Tribunal de Mujeres. Porque hay temas que no tiene sentido ir a los tribunales. Y aparte, imagínense en un golpe de Estado, qué rol es la justicia, ¿no? E incluso que hubo discusiones muy difíciles, algunas pude estar, donde decían, ¿y qué? Al tipo lo mandamos, al tipo de la organización, violento, criminal, pero lo vamos a mandar a una cárcel donde lo van a matar. Pero no lo van a matar porque es violento, lo van a matar porque fue luchador contra el golpe. Entonces no queremos que vaya a esa cárcel, pero sí queremos que tenga castigo. Entonces, por ejemplo, se creó estos tribunales de mujeres del COPIN, que en realidad, más que castigo, la sanción era que todo el tribunal se difundía por las radios del COPIN. Las radios llegan a todas las comunidades. O sea que, imagínense, el tipo tal, sea de una comunidad o sea un militar, todas las comunidades están escuchando que se lo está juzgando por su violencia. Y también crearon la Casa de Sanación y Justicia de las Mujeres, porque se sabe que de la violencia que vivimos las mujeres no se sale así de fácil. Digo, las mujeres, también travestis, trans, lesbianas, digo, de la violencia patriarcal, no es que vos salís alegremente y ya ahora estoy bien, ya. Por más que el tipo tenga una restricción de acercamiento, las heridas no están adentro. Entonces la Casa de Sanación y Justicia tenía que ver con preservar por un lado a las compañeras, pero también poder hacer procesos de sanación. Bueno, habría muchas cosas más, pero sé que se acaba. Lo que termino diciendo es eso. A mí me parece que
La experiencia de Berta Cáceres sigue hablándonos en este contexto, sigue dándonos posibilidades de pensar la lucha popular, feminista, y lo último, una lucha feminista que no puede dejar de ser antirracista. Es decir, cuando nosotras hicimos el debate sobre lo plurinacional, y por suerte, ya tenemos un encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias, San Luis lo volvió a confirmar, era por el carácter de reconocimiento de los diversos territorios y pueblos que conviven, y también porque la negación de lo plurinacional y la construcción de los estados-nación pretendidamente unificados tienen que ver y son apoyo a las lógicas racistas. Y si no, veamos Bolivia. Sacar la huipala y poner la bandera nacional unificada junto con la Biblia y junto con la fuerza militar es el símbolo más fuerte de cómo se quiere reconstituir el poder hegemónico fascista, en términos fascistas. Entonces, cuidado, porque nosotros polemizamos y somos inconvenientes por eso, no solo con el patriarcado, sino también con feminismos que nos miran de frente al racismo, feminismos que se enganchan con una lógica muy pequeña de algunas políticas solamente de género, que las vamos a seguir defendiendo, pero como vamos a defender la lucha contra todas las opresiones. Y yo creo que hoy en América Latina y en el Yala, la lucha contra el racismo es una lucha, y la lucha contra la homofobia, la transfobia, veamos Brasil, no sé si hay compañeras de Brasil también, ¿no? Bueno, el discurso Bolsonaro es fuertemente homofóbico, lesbofóbico, transfóbico, ¿no? Entonces, antihumanidad, claro, antihumanidad. Hay que decirlo en general, pero también en particular, porque así siguen matando otra vez trans, lesbianas, y parecería que eso no es parte de la lucha política feminista o de la lucha política anticapitalista. Entonces, cerrar con eso, necesitamos feminismos que sean parte de la lucha popular, que estén en la barricada, que estén en las calles, que estén en las plazas, que estén caminando y enfrentándose a todas las dimensiones de las opresiones. Va a ser duro, pero necesitamos hacerlo, y el momento es, yo voy a ver con mi enfermedad optimista, la gente está en las calles, entonces ahora pensaba la discusión. No es esperar que pase, a no volver a la casa, a que no nos desmovilicen, a que no nos volvamos a desorganizar. En las calles, en las plazas, en las casas, feminismos populares, rebeldes, haciendo antirracistas, haciendo revoluciones, porque ya seguir esperando adaptaciones del sistema de opresiones no alcanza. Así que...